descargar de la plataforma y que ahora vamos a verlo, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta antes de continuar? Bien, veamos entonces el primer problema. ¿Tienen hoja de ejercicio, sí? Bueno, espero que sí. A ver, nos dice, una cadena grande de tiendas al detalle le compra cierto tipo de dispositivo electrónico a un fabricante, el cual indica que la tasa de dispositivos defectuosos es de 3%. El inspector de la cadena elige 20 artículos al azar de un cargamento. Muy bien, antes de continuar. Acá tenemos una probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta probabilidad de ocurrencia está asociada con que pueden ser defectuosos o no. Por lo tanto, es un problema binomial, ¿sí? Lo segundo, nos dan una cantidad de artículos y nos consultan cuál es la probabilidad de que haya al menos un artículo defectuoso en estos 20. Bueno, como es la distribución binomial, ya tenemos la cantidad, tenemos la probabilidad y lo que tendríamos que obtener es la probabilidad que respondería a todo el intervalo que nos piden, que es al menos un artículo defectuoso. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo como una sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 20, de la forma de la distribución binomial, o podemos utilizar el complemento. Cualquiera de los dos métodos nos va a dar el mismo resultado. En el caso de ustedes no tendrían tanto problema por la aplicación que tienen. Pero ¿podrían comprobar los resultados, por favor? Inge, buen día. Disculpe, estos ejercicios no están en Classroom. Están. Los he subido ayer. Están en la misma página de ejercicios de distribución discreta. A ver, los voy a mostrar. Ah, Están sí, Inge, está en distribuciones discretas. Sí, sí, perdón. ahí. No te preocupes, porque ya están ahí. Bien, entonces, ¿podemos continuar? ¿Pueden ustedes evaluar el resultado? ¿Perdón? El resultado sería este, ¿no? Claro, ya les he dicho, con 4 decimales está más que suficiente. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos la segunda pregunta. Nos dice, suponga que el detallista recibe 10 cargamentos en un mes y que el inspector prueba aleatoriamente 20 dispositivos por cargamento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 cargamentos que contengan al menos un dispositivo defectuoso de entre los 20 seleccionados? Entonces, miren, el inciso A estaba relacionado con un cargamento con 20 artículos, ¿no? Elegidos al azar. Y el inciso B está referido a los cargamentos, no a la cantidad de elementos que tienen cada cargamento, cada lote. Por lo tanto, para el inciso B, la probabilidad que tenemos que utilizar ya no es del 3%, es la probabilidad que hemos encontrado de que se encuentren en un cargamento por lo menos un artículo defectuoso de los 20 elegidos. ¿Se ha entendido? Entonces estamos utilizando la probabilidad obtenida en el inciso A para el inciso B. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan sobre el ejercicio que estamos resolviendo?
Bien, hay que tener cuidado en cuál es la probabilidad que vamos a utilizar, ¿no es verdad? De tal manera de que no tengamos problemas. Veamos el ejercicio 2. Nos dicen, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es de 0,40. Ya. En este momento ya sabemos que es una distribución binomial, porque se recupera o sigue enfermo. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, aquí ya nos están dando la cantidad de personas, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan al menos 10? Entonces, esto sería desde 10 a 15, ¿no es verdad? Y sobrevivan de 3 a 8. Lo que tendríamos que hacer es un intervalo que va desde 3 hasta 8. ¿Cómo haríamos con la aplicación? Con la aplicación en el inciso B, lo que tendríamos que hacer es la sumatoria desde 0 a 8 menos la sumatoria de 0 a 2, porque 3 está incluido en el intervalo. ¿De acuerdo? ¿Pueden resolverlo esto entonces, por favor, para practicar? Utilicen la aplicación, si fuera posible. Y si no, en sus máquinas hagan la sumatoria desde que i es igual a 3 hasta 8. ¿Les da el resultado? No hay problema, ¿verdad? Bueno. El inciso C, sobrevivan exactamente 5. Bueno, como son 5, obviamente lo que tenemos que hacer es sacar la probabilidad para 5 y nada más. Aló. Discúlpeme, tuve una llamada urgente. Bien, ¿alguna consulta entonces sobre este problema? Bastante sencillo, ¿no? Simplemente se trata de acumulados de probabilidad en el inciso A y el inciso B. El inciso B es un poco más cuidadoso, puesto que hay que considerar los límites tanto superior como inferior. ¿Está claro? Bien, veamos el problema 3. Acá nos dicen lotes de 40 componentes, cada uno se denomina aceptables si no contienen más de 3 componentes defectuosos. ¿Qué significa eso? Que el lote podría tener hasta 3 defectuosos. Si tiene más de 3 defectuosos, se los rechaza. No importa que los 37 restantes estén bien. Entonces, ¿cómo se procede acá? Se procede en sacar una muestra aleatoria porque nosotros no sabemos cuáles son los defectuosos, ¿no? Y se selecciona un tamaño de muestra, que en este caso es de 5, y se le da una regla. Y la regla es la siguiente. El procedimiento para mostrar el lote es seleccionar 5 componentes al azar
y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. O sea, basta que exista un componente defectuoso para asumir que el lote tiene más de 3 defectuosos, ¿no? O sea, un componente defectuoso en la muestra de 5. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un componente defectuoso en la muestra si hay 3 defectuosos en todo el lote? Muy bien, entonces tenemos un total de 37 buenos y 3 defectuosos. Y según la regla de calidad de control, tendríamos que sacar una muestra de 5 y basta que salga 1 para que se rechace el lote. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un componente defectuoso? En este caso no podemos utilizar la distribución binomial. ¿Por qué? Porque la población en este caso son los 40 componentes. Y en los 40 componentes podría haber 1, 2, 3, n defectuosos o ninguno. Entonces nosotros probabilísticamente asumimos que existen 3. Y por lo tanto utilizamos la distribución hipergeométrica. ¿Ya? Pues no se olviden, acá tenemos un tamaño de población finita. No sucede lo mismo con el otro, donde no hay una población, simplemente hay una muestra y una probabilidad de ocurrencia que asumimos que es poblacional. Muy bien, reemplazando entonces los datos, encontramos que la probabilidad es de 0,3011 o del 30,11%. ¿De acuerdo? ¿Pueden hacer la práctica con la aplicación, por favor? Se van a la hipergeométrica, tienen n minúsculo que es 5, ¿no? N, que vendría a ser el tamaño de la población, que en este caso es de 40, M, que vendría a ser 3, y X, lo que estamos buscando, que es igual a 1. Y nos sale 0,3011. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos sacar los parámetros de la distribución? Los parámetros de la distribución podemos sacarlas en la misma aplicación, donde van a tener en el medio el índice de fórmulas, ayuda y momentos. Entonces sacamos el de fórmulas y ahí nos da cuál es la media y la varianza también en base a los parámetros que nosotros tenemos, es decir, el tamaño de la población, el número de elementos que vamos a sacar de muestra y la cantidad de defectuosos si es que existiese. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos acá un concepto adicional, que es el teorema de Chebyshev. Chebyshev nos indica cuál es la probabilidad de que pudieran existir elementos en un intervalo alrededor del promedio. ¿Sí? Y ese intervalo va a estar dado por la desviación estándar, fíjense, este es inflacional, y multiplicado por un coeficiente K, que vendría a ser el número de veces que nosotros consideramos de variación en términos de desviación estándar alrededor del promedio poblacional. Por eso es que sumamos y para el intervalo inferior restamos. Entonces, acá le ponemos lo siguiente. Nos dice, utiliza el teorema de Chebyshev para interpretar el intervalo de mu más menos 2i, es decir, cuántos serían los defectuosos que podrían existir en un rango que se encontraría por encima y por debajo del promedio muestral en 2 veces la desviación estándar.
Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Como estamos dando el número 2, y esta es la fórmula de Chebyshev, dividimos 1 sobre 2 elevado al cuadrado y nos da un valor, y le restamos a 1, obteniendo un valor de 0,75. Es decir, que hay un 75% de probabilidad que nos encontremos entre más o menos 2 veces la desviación estándar, alrededor del promedio poblacional. Entonces, en base a esos valores y reemplazando en la fórmula, ¿qué es lo que obtenemos? Si colocamos el 2 para sumar, el 2 veces la desviación estándar y 2 veces la desviación estándar para restar, vamos a tener que el intervalo va a estar entre menos 0,74 y 1,49. Ya en base a estos parámetros que hemos obtenido. Ahora bien, fíjense, lo que nos está diciendo esto es que hay un rango que se encuentra por encima en 2 veces sigma y por debajo en 2 veces sigma, alrededor del promedio, en el cual se encontrarían los valores probables de ocurrencia. Bien, en este caso nos da un valor negativo que no tiene una razón lógica, no es verdad, una razón real, simplemente es un intervalo de números matemáticamente hablando. El que sí nos va a interesar va a ser el intervalo, el valor positivo, que es de 1,49. ¿Esto qué nos dice entonces? Nos dice que el número de defectuosos que pueden encontrarse, como esto es una fracción, 1,49 serían menos de 2 defectuosos, es decir, por lo menos 3/4 partes de las veces. ¿Por qué 3/4 veces? Por estos 75%. Los 5 componentes contendrán menos de 2 defectuosos. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que tenemos una alta probabilidad de rechazar el lote, ¿no? Porque acá nos dicen exactamente 1, acá nos dicen menos de 2. Entonces, sí hay una alta probabilidad, 35%, de rechazarlo el lote. Lo interesante del teorema de Chebyshev es que no interesa qué tipo de distribución sigan los elementos. Nosotros, en base a esta ecuación, podemos determinar un intervalo sobre el cual podría darse un rango en el que oscilen los diferentes valores. ¿De acuerdo? Esa es entonces la aplicación práctica del teorema de Chebyshev. ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, veamos el problema número 4. La probabilidad de que una persona que vive en Mayasilla tenga un peso se estima en 30%. Ya. Inmediatamente asociamos con que esto es una distribución binomial. ¿Tiene o no tiene? ¿No? Encuentra la probabilidad de que la 10ª persona entrevistada al azar sea la 5ª que tiene un perro. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que estamos buscando la distribución binomial negativa. ¿Por qué? Porque en una muestra de 10 queremos encontrar 5 personas que tengan un peso, ¿no? Y la 5ª persona tiene que ser la última de las 5. Por lo tanto, tenemos que utilizar la distribución binomial negativa, porque la última tiene que ser positiva, pero son más de un resultado positivo o un resultado favorable a lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, esta es la distribución binomial negativa. Y como les decía, para 9 utilizamos la distribución binomial normal, 9 y 4, ¿no? Estamos restando un elemento. Y el último elemento tiene una posición invariable, es el 5º. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por P. Por eso es que esto se eleva a la 5ª. Y esta es la probabilidad. Del 5,15%.
¿Alguna consulta que tengan sobre este ejercicio? ¿Está claro? Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Se sabe que en cierto proceso de fabricación, en promedio, 1 de cada 100 artículos es defectuoso. Entonces la probabilidad sería de 0,001, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona sea el primer defectuoso que se encuentra? Defectuoso, el único resultado positivo de acuerdo al tipo de consulta o análisis que se está haciendo. Este es un problema de distribución geométrica, ¿sí? En el cual tenemos 4 fracasos y un éxito que es el quinto resultado. Por lo tanto, los 4 fracasos están elevados a la cuarta y el último a 0,01. 0,01, sí, está bien. 1, 2, está. ¿De acuerdo? El siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Se hornean galletas con chispas de chocolates en grupos de 100 galletas. Si se agrega 300 chispas en la masa, ¿cuál es la probabilidad de que una galleta no tenga chispas de chocolate? Tenemos entonces una cantidad de galletas y una cantidad de chispas que se tienen que agregar. Por lo tanto, nosotros podríamos aproximar este problema mediante la distribución de Poisson, que nos dice cantidad de eventos por unidad de medida, ¿no es verdad? En este caso, la medida son las 100 galletas y la cantidad de eventos son las 300 chispas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 300 dividido entre 100. Y esa nos va a dar la tasa de chispas distribuidas por galleta, ¿no? Entonces serían 3 por cada galleta. Y para una galleta en particular, lambda por t, t es igual a 1, nos va a dar 3. ¿No? En promedio deberían tener 3 chispas por galleta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una galleta no tenga chispas de chocolate? Entonces sería e a la menos 3, 0 factorial. Y eso nos da 0,0498. Es decir, un 5%. Finalmente, si existen quejas de que hay pocas chispas de chocolate por galletas chispas a la masa, de que solo un 1% de las galletas no tenga chispas de chocolate, ¿cuántas chispas deben agregarse en la masa de las 100 galletas para cumplir su propósito? Entonces acá tendríamos e a la menos lambda, que es la distribución de Poisson, por lambda elevado a la 0, es decir, que tengan 0 chispas, sobre 0 factorial. ¿Y esto igual a qué? A 0,01. De ahí entonces lo que obtenemos es lambda, ¿no? Que va a ser el número de chispas dividido entre las 100 galletas. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0,01 multiplicado por n, que es el número de chispas. Y para una galleta en particular sería multiplicado por t y nos daría por 1, t es igual a 1 y nos daría la misma ecuación. Reemplazando ese valor en la ecuación de Poisson, 0 factorial sabemos que es 1 por definición, despejamos n y, fíjense, tendríamos que aumentar el número de chispas prácticamente en un 50%. De tal manera de que la probabilidad de que no se tengan chispas sea apenas del 0,01. Estos son entonces los ejemplos a seguir para distribuciones discretas teóricas.
Los siguientes problemas están referidos a distribuciones continuas. ¿Ya? Y eso quisiera resolverlo el día miércoles para que quede bien claro. ¿Qué consultas tendrían sobre estos problemas? ¿Está todo claro? Sí, Inge, está claro, gracias. Ya, perfecto. Entonces no se olviden, este día miércoles tenemos el día sábado tenemos el tercer parcial y se va a tratar de este tipo de problemas. ¿Ya? Si no tuvieran consultas, entonces nos veríamos el día miércoles para ver las distribuciones continuas. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Está bien, Inge, el miércoles. Hasta el día miércoles. Les agradezco mucho. Que tengan una buena semana.